Buenas noches, de nuevo, bienvenidos. Ya estamos en vísperas de la Navidad, espero que la estén pasando bonito. Creo que es una época muy bonita para reflexionar, para no perdernos también en las cuestiones materiales, sino saber que estas fiestas se dan por el nacimiento de Jesucristo, que eso es lo principal, ¿no? ¿Por qué se festeja? Porque nació Jesucristo, no así nada más, ¿ok? Una gran felicitación a todos ustedes. La próxima semana que nos volvamos a ver ya habrá pasado la Navidad y la Nochebuena. Por tanto, antes que se me olvide, ¿okay? Muchas gracias a toda la República Mexicana, a todos aquellos que nos ven, ¿okay? Y a los que nos ven fuera del extranjero también. Un gran gusto y honor que me sigan viendo, que sigan viendo este programa, este taller que el Yucatán Country Club, que promueve la cultura y la historia. Saludos a todos. Saludos a toda la República Mexicana en estas fiestas navideñas, en estos días de posadas. Saludo también a todos los que nos ven en el extranjero, Estados Unidos, Canadá, nos han escrito de Canadá también, Sudamérica, y a toda la gente que ojalá nos caiga el 20 de que se acaben tantos odios, tantas divisiones, tantos malos entendidos, que pensemos que somos pues una humanidad que debe de trabajar junta para poder lograr las aspiraciones reales. Porque si no nos vamos a matar entre todos y pues va a llegar un día en que quizá lo lamentemos. Si no nosotros, nuestros descendientes. Bien, pues bienvenidos a este taller, a este curso que estamos dando sobre las mujeres que forjaron el segundo imperio mexicano. Y estamos hablando de Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, también conocido como Luis Napoleón Bonaparte. Bien, pues bien, ahí se van. Eugenia, ya entonces vamos a dejarla ya como emperatriz, vive en París, en el Palacio de Tullerías. El Palacio de Tullerías ya no existe, lamentablemente. En París, antes de que viniera la quema y la destrucción de los palacios durante la era comunista en Francia, existía un complejo de palacios que empezaban en el Louvre, Tullerías y Saint-Cloud. Hoy en día solo queda el Louvre. Tullerías fue quemado, fue incendiado y demolido, y lo mismo le ocurrió al Palacio de Saint-Cloud. Okay. Bueno, Tullerías, pues ahí vivía. Oye, pues que era el jardín, el famoso jardín de Tullerías se le llama, pero ese jardín no es el palacio, eso ya no existe. Bueno, ahí vivía Eugenia, pero no era feliz. Ahí podría decirse como aquella poesía antigua: ¿por qué está triste la princesa? En este caso no era princesa ya, era emperatriz. A pesar que tenía un hijo y que Napoleón la mantenía con todo lujo, como una emperatriz que era, Eugenia no era feliz para nada. Por varios motivos que sabemos hoy en día, a pesar que era una belleza. En primer lugar, Napoleón III resultó ser un mujeriego. No parrandero y no jugador, pero sí mujeriego. No podía ver a una mujer y se la quería llevar a la cama. Hasta una escoba con faldas. Y realmente no tuvo una amante fija, sino un chorro. Y de las conocidas, de los retratos y fotos que hay de ellas, definitivamente distan mucho de ser hermosísimas como lo era su esposa, Eugenia, que era una mujer muy blanca, una presencia muy buena, bonita, pelo negro. Y las demás eran, porque además las amantes o las aventuras que tenía Luis Napoleón eran con gente no de la nobleza, sino bajas del pueblo, por así llamarle. Muchos otros dicen que eso era lo que realmente atraía a Napoleón III. Napoleón III no era noble, eso hay que entenderlo. No era noble. Y ahí se cumplía aquel viejo adagio donde se dice que se parecía al gato que, teniendo en casa un bistec, salía para buscar pellejos. Sea como sea, todas estas cosas lo sabía, era la emperatriz, lo sabía, se lo informaban y sabía de todas las infidelidades del marido. No se llevaban bien,
aunque se respetaban porque ella era la emperatriz y él era el emperador. Uno, tenían un hijo con el que compartían. Pero además, Napoleón III no quería pelearse totalmente con ella. ¿Por qué? Porque ella le daba categoría a su imperio. Cuando había algunas reuniones con los grandes reyes o monarcas, por ejemplo con la familia de los Habsburgo, con la cual Napoleón se llevaba bastante, que era la familia más antigua y de más prosapia, Eugenia era la que figuraba y le daba esa altura a Napoleón. Entonces, obviamente a Napoleón le interesaba que esté allá. Ella le daba esa categoría, por así decir. Y tampoco se trataba de que ella se peleara con él, en primer lugar porque no la dejaba Isabel II, porque eso implicaría romper con Francia. O sea, en pocas palabras, estaba atrapada la pobre. Estaba súper atrapada. Constantemente se iba a Biarritz a hacer días de campo con las pocas amigas que tenía, pero tampoco le gustaba, porque los franceses y las francesas, ya debido a la situación que se había dado por la entrada de los hugonotes y todo, eran católicos y católicas, cierto, sí, muy católicos y muy católicas, eso no hay duda, pero más abiertos, más liberales, más desfachados en decir cosas que a Eugenia le ponían color morado. Estaba educada en otra monarquía, en una monarquía mucho más conservadora, fanática si se quiere, religiosa. Y no podía entender cómo esas señoras que eran católicas decían y hacían esas cosas. Otra cosa que también añoraba Eugenio, el español, el idioma español. Ella algunas veces se iba 2-3 semanas a España para pasar sus vacaciones, ver a su familia, y las gozaba intensamente porque se sentía en su ambiente y oía el español. En Francia, pues casi nadie lo hablaba. Era el francés, era el francés, era el francés. Entonces Eugenia se sentía sola, muy sola, y así va pasando el tiempo. Pero un buen día, conoce a un par de personajes que hablaban español. Y ese par de personajes eran dos mexicanos, llamados don José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar y don José María Gutiérrez Estrada, que van a ser invitados a uno de los picnics que Napoleón III organizaba constantemente, o en Tullerías o en Biarritz, y donde él iba también, y ella iba también. ¿Cómo es que estos dos mexicanos fueron invitados ahí? ¿De dónde salieron estos dos personajes importantísimos para la conformación del Segundo Imperio Mexicano? Cuando en 1853, me parece, Estados Unidos volvió a México a pedirle más territorio a Santa Anna, que era el presidente, y se los tuvo que dar. Le dio una parte que era la Mesilla, ya le había dado toda la parte, todo lo que ya conocemos. Santa Anna se dio cuenta que los Estados Unidos nunca se iban a llenar, que era un barril sin fondo, y que cada determinado tiempo iban a venir a exigirle, bajo amenaza de invasión, a él o al presidente en turno, más territorio de México. O sea, que Santa Anna, con todo y sus locuras, se dio cuenta que si esto seguía, México estaba condenado a desaparecer y que no vería como México el siglo XX. Por lo tanto, Santa Anna, asesorado por su ministro y su consejero, don Lucas Alamán,
que le había comentado a Santana que la única forma de detener a Estados Unidos, ellos no podían. México había demostrado que no tenía fuerzas para detener los torrentes impetuosos del Niágara. Así decía Lucas Alamán. No se va a poder, ya lo demostramos. O les damos o nos invaden. Y si nos invaden, se lo llevan. No podemos, señor presidente, no podemos. Entonces la solución de Alamán, que Santana tomó como suya, era: la única manera es convertirnos en un protectorado, pero no de Estados Unidos, sino de Europa. Ahí está nuestra raíz, don Antonio, en Europa. Buscar el apoyo de una monarquía católica fuerte que mande a un príncipe que se mexicanice y detenga esas torrentes impetuosas del Niágara para dominarnos. Santana compró esa idea que le vendía a su ministro, don Lucas Alamán. Y decide mandar todo esto en secreto, porque bueno, ya no se sabe, pero en aquella época sí, mandar a dos personajes que sabían hablar francés, inglés, italiano y el viejo latín. Y los personajes era un señor joven de importante familia, don José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, y el otro, un yucateco llamado José María Gutiérrez Estrada, para que fueran con una misión secreta, como sabía muchos en esa época, y para mí siguen habiendo hasta ahorita, y ahora está hay más ahorita que antes, para que sondearan la opinión monárquica de Inglaterra. Se les daría unas credenciales como representantes personales del gobierno de Santana para poderse entrevistar, si era posible, hasta con los meros reyes o reinas, y si no, con los ministros más cercanos a ellos, y plantearles la posibilidad de qué interés tenían ellos de una especie de, no colonia precisamente, pero de mandar un príncipe de casa real para gobernar México. Porque estaba en peligro dos cosas, de ahí se van a agarrar ellos. Dos cosas peligraban en México: la nacionalidad mexicana, porque los niños se lo iban a comer, y la religión católica. Ojo con la segunda. Y la religión católica. Los dos, ok, se van a Europa. Gutiérrez Estrada establece su centro de operaciones en Roma, para estar cerca del Papa, que también tenía instrucciones de una audiencia papal con Pío IX, y José Manuel Hidalgo en París. Y de ahí los movimientos. Como tenían credenciales y además eran gente bien, si podemos ver los cuadros e inclusive de José Manuel Hidalgo, y también de Estrada, de los dos hay fotografías, porque en Europa, la fotografía en Europa empieza a ser, pues si no común, sí más constante, más o menos en los años 40 del siglo XIX. En México realmente empezó a ser más constante hasta el Porfiriato. Aunque ya veían fotógrafos acá, especialmente en el Imperio, Maximiliano trajo su fotógrafo para que tomara fotos, pero no eran así comunes. Bueno, entonces podemos ver que eran gente, se les veía elegantes, de cierta personalidad, así atrayentes, sobre todo a Hidalgo, que nada tiene que ver con el padre de la patria, ¿eh? No tiene nada que ver, o sea, es otra cosa. Este es José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, el otro era Miguel Hidalgo y Costilla, no tiene nada que ver. Pero era un tipo elegante, alto, de barba, ¿okay? En la fotografía que aparece, que se les tomó en Miramar, cuando le fueron a ofrecer la corona a Maximiliano, a él se le ve, sobresale porque era más alto, y a Estrada se le ve que estaba como leyendo algo. Esa era la petición de que viera Maximiliano. Bueno, pero eran gente pues muy preparada, y cada quien por su lado empiezan a sondear. Obviamente la negativa era constante, a nadie le interesaba. Ya no eran las épocas de las conquistas, y México además tenía mala fama. No. Y sobre todo Estados Unidos. No, está junto. Estados Unidos. No queremos nada con ellos. No. Y así pasa el tiempo. Hasta que hubo ese picnic. Y ese picnic
va a ser providencial para ambos. Porque fueron invitados al picnic, pues por Napoleón, una deferencia. Él visitaban bastante la corte de Tullerías, y aunque no hablaban con él, pero sí tenían contacto con los ministros, con el doctor Conó, por ejemplo, que era una especie de secretario particular de Napoleón. Tenía, o sea, para averiguar qué pasaba. Y así las cosas, viene el picnic. El picnic se da en una circunstancia importante para México. Santa Anna había caído, ellos ya lo sabían. Ellos ya no tenían formalmente ninguna función, porque ya no les llegaba la lana. Pero como tenían su lanita, se quedaron allá y seguían prestando su credencial, y con eso les abrían las puertas de las monarquías. Pero ellos ya sabían también de que al caer Santa Anna, toma el poder en México los liberales. Y los liberales estaban identificados con las sectas masónicas americanas. Y gobernaban los liberales como Ford, Álvarez, Juárez, Prieto, Ocampo, personas que públicamente habían declarado no enemistad contra la religión, pero sí con la iglesia. Es decir, criticaban la intromisión del alto clero en asuntos políticos. Entonces, para ellos era muy fácil mezclar el anticlericalismo con el antirreligiosismo, que era lo que van a hacer. Bueno, o sea, era el momento de este picnic. Que a Francia eso y la Academia de Ambrosio que pasaba en México no le interesaba nada. Estaban en su onda. Y era un picnic más. Pues ellos llegan para ver si a quién. Sabían que estaban invitados españoles, ingleses, austriacos. O sea, viaje, un picnic así, grueso. O sea, ellos van, y como sabían varios idiomas, pues van, ya los conocían, se les veía las caras en las cortes, se les veía allí, aunque quizás no hacían nada, pues estaban allá y saludaban. Eran los clásicos políticos diplomáticos que, aunque, que te da mucho gusto, fulano y tal, ¿qué tal? Güey, y como hablaban francés, parlez-vous francés, no, speak English, no. O sea, todo eso. O sea, bueno, pues estaban allá cuando Eugenia se encontraba en una, también con personas, puro francés, escucha entre los grupos que alguien estaba hablando en español. Eran ellos dos, que entre ellos dos estaban hablando en español. Y entonces ella, al ver o al escuchar el español, se siente acercada, serán españoles. Y ella, la emperatriz, ojo aquí, la emperatriz de Francia, se acerca. Y cuando la ve, sobre todo José Manuel, que era el guapetón del caso, o sea, y la ve, se da cuenta, esta es la emperatriz. Pues Chema es la emperatriz. Ahí se acerca. Y los saluda, y en español les dice, escuché que hablaban español. Y José Manuel se adelanta. Majestad, sí, somos de México. México, la antigua colonia de España, que mucho le debe a España. Ella, ¿y qué hacen aquí? Le dice, pues nos fuimos invitados por su augusto esposo a este picnic. ¿Y qué me cuentan de México? La clásica pregunta. Y era la oportunidad de oro. Era el personaje más cercano a la autoridad suprema del país, la emperatriz. Y entonces José Manuel dice, pues precisamente, Majestad, terrible, está sufriendo porque un grupo de irreligiosos, de liberales ateos, proamericanos, se han adueñado del país. ¿Cómo? Lo quieren vender a Estados Unidos, y si no hacemos algo, los que nos sentimos patriotas y católicos, en poco tiempo México será descatolizado y desnacionalizado. Ella, fanática católica, dice, eso no puede ser. Mis antepasados lucharon por sembrar la verdadera religión de Cristo en esas tierras. Pues de nada va a servir esos años
porque los Estados Unidos que van a invadir. Y con la aquiescencia del gobierno traidor que se encuentra de los liberales. Entonces güey dice, no, ¿cómo? Sí, majestad, es algo terrible. No, necesito que ustedes me cuenten más esto, pero como en eso viene, la fiesta, majestad. Bueno, les dice, los voy a llamar para que un día me lo cuenten. Disfruten la fiesta. Utilizando la palabra francesa en boga, se puede decir que José Manuel Hidalgo se volteó con su amigo Chema Gutiérrez y dice así: Chema, touché, ya tocamos algo importante, ahora esperar a que nos llame. Pero esa espera, pasa el tiempo y no nos llaman. Tenemos muchos datos de todo esto que les estoy contando, porque como les dije en la clase anterior, hay que basarse en datos, porque José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar escribió sus memorias detalladamente. No ahora, no en ese momento, años después, en Europa, no, porque él nunca va a volver a México. Ahí se va a quedar toda la vida, y ahí va a morir, y ahí está enterrado. Entonces nos cuenta de que estaba espera, y no llegaba la noticia de la emperatriz, ni llegaba nada, porque él decía, si se interesa me va a llamar, pero no lo llama. Mientras José María Gutiérrez Estrada se entrevistaba con el Papa Pío IX para informarle lo que estaba pasando. Le estaba muy preocupado el Papa, porque estamos hablando ya del año 1858, en donde había una guerra, aún no se habían dado las leyes de reforma, pero el Papa sí sabía que ya se habían dado algunas leyesitas, como la famosa Ley Juárez, donde separaba los tribunales de la iglesia de los tribunales civiles, y el Papa ya lo sabía. Claro que eso era nada comparado con la tormenta que va a venir cuando Juárez expropia los bienes a la iglesia. Pero ya había preocupación del Vaticano, de Roma, mejor dicho. Y aquí las cosas, llega un invierno crudo en París, y aunque en España igual es invierno fuerte, pero pues José Manuel le dice a José María pues que se va a tomar unas vacaciones, va a ir a España, ya está cansado de París y quiere dar una vuelta a Madrid. Quiere conocer allá algunas cositas, solo lo conoce de paso y se va. Está bueno, dice, vamos a descansar. Ya no tenían una función oficial porque no les van a dar esto, pero seguían insistiendo con lo mismo, ¿ok? En forma independiente. Y José Manuel se va a Madrid. Y así estaba, como el segundo día que estuvo por allá caminando por las calles de Madrid. No sé si existiría ya la calle de Alcalá o la Gran Vía, habría que estudiar más a fondo esto. Pero caminando por unas de las calles centrales, pasaban los carruajes, cuando de repente pasa un carruaje, y después que pasa el carruaje se detiene. Él caminando por lo que llamamos aquí acera, escarpa, banqueta, como quieran llamarle, ¿okay? Y el carruaje se detiene un poquito delante de él, como si hubiera tocado semáforo rojo en la esquina, ¿no? Y el cochero, se baja, se ve que habla con alguien de adentro. José Manuel dice, pues yo seguí caminando, y cuando voy acercándome al carruaje, el cochero se acerca a mí. Y me dice, ¿el señor Hidalgo? Lo cual, dice José Manuel en sus memorias, me extrañó. O sea, se extrañó. Sí, ok. La señora emperatriz de Francia que se encuentra de visita en Madrid quiere hablar con usted. ¡Oh! ¿Cómo? Está en el carruaje. Si usted gusta subir, por favor. ¿Y cuál no sería la sorpresa de José Manuel? Y él lo describe cuando abren la portezuela del carruaje, lo invitan a subir, y ahí estaba precisamente Eugenia de Montijo con una de sus damas de compañía, la señora Dubeyer, una francesa, que no sabía español, por cierto, no sé qué hacía allá, pero ahí estaba. Cierra la portezuela y dice, majestad, es un honor para mí que me permita. Era muy diplomático y muy político el tipo, José Manuel Hidalgo. Es un honor y un placer que me permita usted estar aquí. ¿A qué debo el honor? Y le dice, no he olvidado lo que usted me contó de México. Y desde eso he estado pensando cómo ayudar a la fe católica
y a su pobre país. Lo que haga Estados Unidos nos tiene sin cuidado, pero el interés de la religión católica en México es interés de los buenos católicos y de Europa en general. Lo tengo muy pendiente. Usted va a regresar a París, sí, majestad. Voy a estar un par de semanas y voy a regresar a París. Bien. Por favor, espere. ¿Dónde se le puede localizar? Pues yo vivo en tal departamento y le da su dirección. Como se decía antes, en una tarjetita. Usted espere. Quiero hablar con mi marido para que lo que usted me dijo a mí se lo diga de viva voz. Usted mismo. Entonces, cuando, oye, ¿cómo? ¿Hablar con el emperador? Sí. Ya le he contado algo. Y para mí que mostró interés. Pero quiero que usted se lo cuente. Cuando se baja del carruaje José Manuel Hidalgo, estaba, con la cuenta, caminando en las nubes. Las cosas se estaban acomodando. No lo podía creer, pero las cosas se estaban acomodando. O sea, como la propia emperatriz la llamaba. En Madrid, ni siquiera en Francia. Y ella, y les decía que iba a conseguir una cita con el emperador. O sea, wow, se sentía él así, que estaba, pero hasta dijo, no sé el nombre, habré fumado la mota antes, o sea, porque se sentía que inmediatamente le escribe a José María Gutiérrez Estrada y le cuenta todo. Dice, pues qué bueno, dice, estate pendiente. No, yo ya me voy a París, dice, yo no voy a esperar aquí que termine el libro, yo me voy a París, porque en cualquier momento me van a mandar. Yo ya tiene mi dirección, y yo vivía por la famosísima calle San Honoré, donde vivían todos los que llegaban a París. Yo voy a estar pendiente. Cualquier cosa, avísame, le dice José María, para que esto lo trabajemos juntos. Sí, no te preocupes, Chema, estamos en contacto. Y efectivamente, como a los 2 semanas, no recuerdo bien la fecha, recibe un comunicado, un propio criado de Tullería se presenta y le entrega una invitación a José Manuel Hidalgo, que estaba dirigida a él y a José María Gutiérrez Estrada, para otro picnic, pero esta vez, con una nota a mano de la emperatriz, donde decía que le presentaría en persona en ese picnic a su marido, al emperador. José Manuel, entusiasmadísimo, le escribe a José María Gutiérrez, y pues anda Pepe Manuel, le dice, y me informas, es la oportunidad del mundo, es la oportunidad, y luego me dice, sí. Llega el día del picnic, ya no van los dos, solamente va José Manuel Hidalgo, y inmediatamente cuando llega, uno de los criados lo esperaba y lo conduce hacia la mesa de campo que tenía la emperatriz Eugenia. Majestad, le dice, don José Manuel, acompáñame a dar un paseo por el campo. Eso lo dice él, y van por el gigantesco lugar, van caminando, cuénteme más de esto. Pues le cuenta todo, pues en México pasa esto, pasa lo otro, tiene esto, tiene flora, tiene fauna, se van caminando. Algunos autores han dicho que inclusive hasta montaron a caballo, no lo dice José Manuel. Pues, otros más novelados empieza el invento, porque no hay prueba, no lo va a decir José Manuel Hidalgo, pero hablan de que llegó a haber una gran amistad y que inclusive hasta hubo sus besitos caramelos allá, porque Eugenia estaba impactada con este mexicano, además se identificaba con él, católico, hispanoparlante, culto, contra todo lo que tenía el marido, que para nada, a lo mejor sí, no quiero tampoco ser un puritano, no, eso no pasó, no está escrito, porque no va a estar escrito, de luego que no va a estar escrito, pero pues ahí queda a cada uno de ustedes, que considere si pudo o no pudo haber pasado. El hecho es después de que dan como 2 horas un paseo por el campo, regresan a la gente y le dicen, muy bien, ya sé, ahora usted sígame, el emperador ya sabe que se lo voy a presentar. Dice José Manuel que estaba helado,
porque iba a conocer cara a cara a Napoleón III en el picnic. Y efectivamente, así ocurrió. Le dice Luis, y en francés le dice, no sé cómo se dice, this Mexican, no sé si es inglés, ¿verdad? Y le habla, Napoleón seguramente le habrá preguntado, ¿parlez-vous francés? Oui, monsieur. Hablaba muy bien el francés. Y empiezan a hablar. La fuente más directa es la de él, la de Hidalgo, el que escribió, y que le dijo Napoleón. La emperatriz me ha comentado que usted es mexicano. Y me ha comentado que su país está siendo agredido por los Estados Unidos y que la religión católica de la que somos vasallos está siendo a punto de, puede ser desterrada. Así es, señor. Nos enteramos ahorita de que los Estados Unidos están apoyando al gobierno masónico liberal. Gobierna un bárbaro indígena que se ha entregado rotundamente a Estados Unidos. Si no se actúa rápido, si alguna potencia amiga católica no ayuda a la religión y a mi país, no existirá más ni la religión católica ni México como nación. Y que Napoleón dice, es interés de la Francia la grandeza de Estados Unidos, pero no tiene ningún interés en que los Estados Unidos se adueñen de México, porque seguramente luego se adueñarán de todo el continente. Y eso hará que todo el comercio europeo sea solamente para ellos. El comercio americano, perdón, sea solamente para ellos. Se dio cuenta que Napoleón lo manejaba por otro lado, político, pero importante. Así es, majestad. Y pues su augusta esposa le habrá comentado, sí, Eugenia me ha comentado mucho, pero me gustaría que esta plática sea una plática oficial. Quedó así, José Manuel, o sea, oficial, sí. Me gustaría recibirlo en Tullerías. Póngase de acuerdo con el doctor Conó para que le demos fecha para una plática con usted. Y Bate empezó, señor, no soy el único personaje, el único mexicano que tiene datos importantes para usted. ¿Sería posible que fuera alguna otra persona conmigo? Desde luego, póngase de acuerdo con el doctor Conó para una audiencia oficial conmigo en Tullerías. Con permiso, porque tengo que atender a los demás invitados. Tomen, Dogos. Ya había existido la entrevista, informal, extraoficial, coloquial si se quiere, pero ya José Manuel había hablado de cara con Napoleón III y ya le había dicho lo que quería decirle. ¿Y quién era? O fue, y es, y lo va a seguir siendo, la llave para esto, Eugenia de Montijo. Ella había planeado todo precisamente para que se diera esta plática. Eugenia de Montijo estaba feliz. Se preguntaron ustedes, ¿y qué interés tenía Eugenia de Montijo en México? Porque era ferviente católica. Era fanática, se puede decir. Para ella, el que atacara a la religión católica atacaba al papado. Ya no existía el Sacro Imperio Romano Germánico, porque precisamente el tío de su marido lo había destruido. Ya no había el Sacro Imperio, pero ella se sentía como la defensora del catolicismo mundial. Y México, sobre todo México, ex colonia de España, uno de los lugares más católicos del mundo, estaba en peligro de desaparecer territorial, nacional y religiosamente. Era interés de España. ¿Cuál fue aquí lo interesante? Que si bien era interés de España, pero que esto no, o sea, ella no tenía, tenía la normal influencia, pero no una influencia política con Isabel, y además España no tenía los medios para invadir México. Le vende esta idea a su marido, con lo que sí tenía influencia. ¿Por qué? Porque el marido
sabía que Eugenia sabía de todas sus andadas. Y no le convenía un escándalo mayúsculo, o lo que es peor, que Eugenia se fuera a Madrid. Repito, la puerta para muchas cosas, sobre todo para este tipo de fiestas que estaba dando en Biarritz, esos picnics famosos, era ella. Ella era la cara bonita, la cara importante, la cara nobiliaria, la cara real de realeza de Francia. Y le prestó oídos. Y se interesó, porque hay que tomar en cuenta que también Napoleón III tenía cierto complejo. Porque el pueblo francés le llamaba Napoleón el Pequeño. No por chaparrito, sino porque el otro, el tío, le decía Napoleón el Grande. Entonces eso a él le molestaba. Él vivía, como dice Pierre Leduc, él vivía asustado y traumado, más que asustado, traumado con la sombra de su tío. Él quería borrar de la mente francesa el poderío del tío. Él estaba haciendo lo suyo, pero lo comparaban. Entonces la idea de Eugenia de salvar a México y salvar el catolicismo implicaba un virreinato francés. Y si lo lograba Napoleón, superaría al tío, que nunca pasó, o nunca cruzó, mejor dicho, el Atlántico. En cambio, él lo cruzaría. Y si todo salía, por eso quería más datos, más informes, todo salía bien, el tío se quedaría chiquitito, porque todo su poderío fue europeo, pero nunca se atrevió a salir al mar, y cuando salió le pegaron por los ingleses. Fíjense cómo se está manejando toda esta situación, en donde Napoleón III le va a prestar oídos a Eugenia. Y efectivamente, ¿y a quiénes otros mexicanos que se encontraban ahí eran los que va a invitar José Manuel Hidalgo para esa audiencia con Napoleón III, cuando llegue el momento? Pues obviamente a su amigo del alma, José María Gutiérrez Estrada, que era como el decano, era el más grande de todos y sabía mucho, y vaya, era todos los dan, no solamente por edad, era como un sesentón, pero era un tipo muy culto. Y el otro era embajador de México en España por el gobierno mexicano de Miramón, que era Juan Nepomuceno Almonte, que era el embajador mexicano en Francia. ¿Por qué dije, aclaré el gobierno mexicano? Pues no que Juárez era el presidente, sí, pero en ese momento había dos gobiernos, el de Miramón y el de Juárez. Nada más que Juárez coqueteaba con Estados Unidos. Esa era la diferencia. Juárez tenía un embajador, pero no en España, lo tenía en Estados Unidos. Matías Romero estaba en Washington para buscar el apoyo de Estados Unidos. Mientras que Almonte se encontraba primero en España y lo iban a invitar a Francia. Y Almonte no era cualquiera. Almonte era una persona muy culta también. Había participado en la guerra de Texas y había caído prisionero junto con Santana. Y fue humillante cuando los llevaron a Washington y el presidente Jackson los trató mal. Por eso él va a odiar a Estados Unidos toda su vida, Almonte. Pero además, Almonte no dejaba de decir, y si era verdad, de que era hijo de uno de los padres de la patria de México que estaba en peligro de desaparecer. Era hijo de Morelos. Juan Nepomuceno Almonte era hijo del cura Morelos y Pavón, con Brígida Almonte. ¿Y cómo quedó tan culto? Porque cuando Morelos vio venir al debacle, le pidió al padre Herrera que se llevara a su hijo a Estados Unidos. Y mientras Morelos detenía las tropas realistas y va a quedar prisionero, Herrera y el hijo, Almonte tenía como 15 años, se van, se despiden y nunca se vuelven a ver y se van. Y Herrera
lo pone en las mejores escuelas en Estados Unidos y aprende inglés. Aprende mucho, el tipo aprende mucho. Pero también aprendió a que era despreciado por los Estados Unidos. Y cuando regresa a México, era un enemigo de Estados Unidos. Siempre va a apoyar a Santana, ¿okay? Y siempre va a ser parte del Partido Conservador. Entonces, los personajes que se encontraban ahí eran personajes cultos y preparados que obviamente irían para contarle una versión dura a Napoleón III, que José Manuel Hidalgo había visto interesado por las gestiones de Eugenia. Pero esto lo veremos la próxima semana. Pues muy bien, vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana continuaremos. Y ahora sí, la próxima semana cuando nos volvamos a ver ya será, me parece que el 26. Y pues les deseo, repito, como les dije al principio, una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Felicidades.